bien, esta mañana el tema que quiero compartir con ustedes es el cuidado material del misionero. Y va a ser esta meditación breve, pero porque si quisiéramos mirar sobre el tema del cuidado material del misionero, hay bastante para hablar, para decir. Pero quisiera básicamente compartir esta mañana con ustedes el cuidado material del misionero. Uno, para ayudarnos orando, pero también si hay pastores que nos están escuchando, de repente quieran unirse a este esfuerzo y poder trabajar juntos por la obra del Señor en el cuidado material de los misioneros. Vamos a mirar acá la palabra de Dios. Les animo a ver la Biblia en Deuteronomio capítulo 12, verso 14. En Deuteronomio capítulo 12, verso 19, dice la palabra del Señor así. Deuteronomio capítulo 12, verso 19. Dice así las Escrituras, hablando de los levitas: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. En el Antiguo Testamento vemos que Dios había tomado a los hijos de Leví y a su descendencia para ser los sacerdotes y sus siervos en el tabernáculo, en el templo en Jerusalén, y para ministrar las ofrendas a Dios y también a la vez de servirle al Señor. Ahora, como sabemos, los levitas tenían que estar dedicados exclusivamente al ministerio del sacerdocio. Entonces, cuando los hijos de Israel están para entrar a la tierra prometida, Dios dio otra vez a Moisés a que repasara la ley y les hizo recordar de no desamparar a los levitas en todos sus días sobre la tierra. O sea, quiere decir que los levitas iban a ser cuidados materialmente hasta su muerte. Noten, en el término dice Dios, está diciendo, ten cuidado. Esta palabra cuidado significa de asistir o de atención. Entonces Dios estaba diciendo a los hijos de Israel que tengan cuidado de no asistir o dar la atención material a los levitas. Cuando dice Dios, ten cuidado, presten atención. Esto es también importante, de cuidar y asistir a los levitas. En Deuteronomio capítulo 14, el versículo 27, una vez más allí encontramos Dios hablando, dice, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Claro, Dios había escogido a los levitas para ser su heredad. Eran como su propiedad. Entonces Dios dijo, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Ahora, ¿se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús estaba en la cruz? Dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra desamparar significa abandonar, dejar o desatender. Cuando nuestro Señor estaba en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, ese momento Dios lo estaba haciendo con su Hijo porque llevaba el pecado de toda la humanidad. Y como Dios es santo, en su presencia no puede estar el pecado. Entonces, nuestro Señor ese momento se vio por su Padre abandonado, dejado, porque Él llevaba nuestros pecados en la cruz. Ahora, pero aquí en Deuteronomio dice que no se debería desamparar a los levitas. O sea, no se les debería abandonar o dejar o desatender materialmente a los levitas. Tenía que cuidarse de sus necesidades materiales de ellos. Y esto es el principio
que en el Nuevo Testamento vemos para cuidar y atender materialmente a los siervos o servidores del Señor. En Mateo capítulo 10, verso 9 al 10, miremos lo que el Señor dice en el día en que el Señor llamó, escogió a los apóstoles y luego los envió. En Mateo capítulo 10, verso 5, dice, a estos envió Jesús y les comenzó a dar instrucciones. Pero miren, en el verso 9, el Señor dijo, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de su calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora, ellos no deberían preocuparse de sus necesidades materiales, sino que el Señor les había dicho, ni proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre de vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. No es que no necesitaban cosas, necesitaban, pero ellos no deberían de proveerse de esto. Sí, hay la preocupación natural de comer, de vestirse, alimentarse, pero de proveer, ¿quién lo iba a hacer de proveer? Noten, el Señor entonces en el verso 10 le dijo, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora, ¿de dónde iba a venir la provisión para ellos? Si seguimos en la lectura bíblica, vemos que cuando entren a una casa y les reciban, comáis lo que se les es dado. Era la forma en que Dios les estaba proveyendo. Cuando vemos en el ministerio del Señor Jesucristo, había mujeres que de sus bienes servían al Señor Jesucristo. O sea, era la manera en que Dios estaba proveyendo para el Señor, para los apóstoles, por medio de otras personas. Los discípulos, los que creían en el Señor Jesucristo, o gente que amaba al Señor, quizás no creía, o tenía interés, o le gustaba de las cosas del Señor, pero ahí daban para proveer para sus necesidades. Entonces, vemos aquí que el Señor dijo, porque el obrero es digno de su salario. Esta palabra digno acá se traduce como merecer, como obtener, como paga o sueldo o salario. Entonces el Señor Jesús le estaba diciendo que el obrero merece su salario. El obrero debe al final obtener una paga por él. El obrero es digno o merece un sueldo. A eso se estaba recibiendo. Entonces, de esta manera el Señor estaba instruyendo a sus apóstoles a cuidar de los que materialmente de los que sirven al Señor. Pero vamos al libro de Primera a los Corintios. En Primera a los Corintios, capítulo 9, verso 9, 10, 13 y 14, vemos aquí cuando Pablo escribe a los creyentes en Corinto acerca de los derechos que él también tenía como persona y como apóstol del Señor. Y notemos ahí en el verso 10, Pablo está diciendo, verso 9, perdón. Sí, verso 9, Primera Corintios 9, 9, está diciendo ahí Pablo, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás vos sal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, en el ministerio del Señor, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan, o sea, toman parte? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces Pablo también de esta manera estaba instruyendo a los creyentes en Corinto
y para nosotros hoy en día del cuidado que tenemos que tener, del cuidado material que tenemos que tener de las necesidades materiales de los misioneros. El que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Aquí la palabra vivir no es de existir, sino es de estar establecido, de estar comprometido. Y Dios llama y escoge y pone a hombres y a mujeres y los establece para que su compromiso sea con el Evangelio. Entonces, Pablo está diciendo que el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Y el otro pasaje que Pablo habla acerca del cuidado que debemos tener por los misioneros, cuidado material, está en Filipenses capítulo 4. Y quisiera que veamos allí del verso 10 al 16. Y Pablo dice así, capítulo 4, verso 10 al 16, Pablo dice así: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor. Entonces, Pablo, en este sentido, él hablaba del testimonio de los hermanos en Filipos, que habían revivido su cuidado material de sus necesidades de Pablo, porque dice, bien hiciste en participar conmigo en mis necesidades. Y necesidades acá se traduce como carencia, como escasez, como estar en aprieto. Cuando Pablo dice, bien hiciste de revivir su cuidado de mí y participaron conmigo en mis necesidades, es como Pablo está diciendo, hermanos, en Filipos, muchas gracias. Les agradezco que nuevamente, quizás anteriormente lo habían hecho, no sabemos por qué causa, tal vez pasó un intervalo y que Pablo no fue apoyado por ellos, pero de haber revivido su cuidado de mí, y Pablo dice, en participar en mis necesidades. En otras palabras, Pablo podría estar diciendo, o quería decir esto, gracias hermanos, de vuestro cuidado en participar en la escasez que tengo, en el aprieto material que tengo, en la carencia de mis necesidades materiales. Gracias. Y de esta manera también están participando conmigo en el Evangelio. Entonces, cuando una iglesia ofrenda para los misioneros, está participando con el hermano que está predicando la palabra, pero también a la vez está supliendo a su necesidad, a la carencia, a la estrechez que él pueda estar pasando. Entonces, ¿qué entendemos acá? ¿Qué vemos acá? Que es la iglesia o las iglesias como parte del cuerpo de Cristo que estamos llamados a cuidar materialmente de los misioneros. Romanos capítulo 15, verso 23 al 30. Romanos capítulo 15, miremos, Pablo está escribiendo acá a los hermanos en Roma, y en esta sección de este capítulo 15, Pablo les habla acerca de su ministerio, les habla de su mensaje, de la obra que él ha hecho, y ahora Pablo les habla acerca de su visión del ministerio. Pablo quiere llegar hasta España para predicar el Evangelio. Y entonces Pablo les dice así a los hermanos en Roma, capítulo 15, verso 23 al 30. Les dice así,
Voy a leer del verso 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Verso 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Dónde querían llegar Pablo? A España para predicar la palabra de Dios. Claro que tenía que pasar por Roma. Entonces les dice allí en el versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Claro, Pablo pensaba estar con los hermanos en Roma, compartir algún don espiritual, como él dice, pero luego ser encaminado para llegar a España. Esta palabra encaminado quiere decir dirigido, o trasladarse, o marchar. Entonces Pablo está ahora diciendo a los hermanos, hermanos, cuando vaya a España, espero por ustedes ser dirigido allá, que pueda ser trasladado allá, que pueda marchar allá con la participación de ustedes. ¿En qué está pensando Pablo? En lo material, en el dinero, que eso significaba para poder trasladarse a España. Porque noten en el versículo 30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Acá hay un cambio. Pablo habla de ser encaminado por los hermanos. A los filipenses le dice, gracias por participar. Cuando diezmamos y ofrendamos para los servidores del Señor, estamos participando. Cuando oramos, estamos ayudando. Y esta mañana estamos ayudando a los misioneros, orando por ellos, porque Dios tiene cuidado de ellos. Quizás espiritualmente no podemos cuidar mucho a los misioneros, pero orando les ayudamos al cuidado de Dios, del Señor sobre ellos. Pero cuando diezmamos y ofrendamos, cuando ofrendamos para los misioneros, estamos participando con ellos. Y quisiera esta hora compartir lo que, en Misión Perú al Mundo estamos pensando promocionar, retar a las iglesias y pastores bautistas a nivel nacional. ¿Y cuánto cuesta sostener un misionero en el Perú? ¿Cuánto costaría sonar? Bueno, hemos hecho un promedio. Puede que esto quizás depende del lugar, sea mucho. Puede ser que depende del lugar, pueda ser poco, pero hemos hecho más o menos un presupuesto que cuánto costaría sostener un misionero en Perú. Promedio, un soltero, 2,000 soles. Ahora, 2,000 soles. Soltero o soltera. Y casado con 2 hijos, 4,500 soles. Un promedio. Ahora, ¿qué esto incluiría? ¿Qué incluiría? Nota. Esto incluye separar sus diezmos y ofrendas, gastos de planilla, de salud, CTS, gratificación, vacaciones, jubilación y CP. Incluiría esto alquiler de vivienda, servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, alimentación, movilidad, gastos de ministerio y gastos de estudio de los hijos si es casado. Y el punto es, ¿cuál es el propósito? El propósito es que el misionero no padezca estrechez, ni se busca holgura económica. O sea, que tenga lo necesario. Esto estamos pensando. Ahora, ¿cuánto cuesta sostener a un misionero en el extranjero? Bueno, en el extranjero, depende del campo, soltero estaría con $1,500. Soltero, depende del campo también, porque puede ser más o puede ser, por eso estamos poniendo un promedio. Y el otro es casado con 2 hijos, $3,500 aproximadamente. Para sostener a un misionero
peruano fuera del Perú, con 3.500. Ahora, ¿qué esto incluye? Igual, esto incluye separar sus diezmos y ofrendas. Porque ¿de dónde va a separar, de dónde va a diezmar y ofrendar el misionero? De su salario. Pero a veces pensamos que, bueno, lo que damos al misionero es para su alimentación, su movilidad, sus necesidades materiales. ¿Y cuándo va a diezmar y ofrendar? Tiene que diezmar y ofrendar. Porque imagínense, si un misionero soltero en el extranjero se sostiene con $1.500, y acaba de separar su diezmo $150. Ahora, de repente de su corazón dice, voy a dar $50 más, y se queda con $1.300. Y ahí recién va a usar para lo que tiene que ver con sus necesidades. Ahora, tal vez alguien diga, bueno, $3.500 tanto, pero miremos, son $350 sus diezmos. Sus ofrendas, aquello que él determine, y el resto será para sus necesidades. Entonces, hermanos, ¿cuánto costaría o cuesta sostener a un misionero en el extranjero? Un promedio. Soltero, $1.500. Casado, con 2 hijos, $3.500. Esto incluye separar sus diezmos y ofrendas, gastos de planilla, de salud, CPS, gratificación, vacaciones, jubilación y sepelio, alquiler de viviendas, servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, alimentación, movilidad, gastos de ministerio, gastos de estudios de los hijos que van a estudiar. Y eso, si los hijos crecen, van a ir a la universidad. Y el gasto es un poco más. Ahora, el propósito que el misionero, el propósito es que el misionero no padezca estrechez ni se busca una holgura económica. Ahora, si Dios bendice mucho al misionero, está bien. Pero si no tiene nada el misionero, eso está mal. Porque es la iglesia y las iglesias que debemos cuidar materialmente de los misioneros. Porque la gran comisión cuesta. Tenemos que dejar esa idea que la gran comisión no cuesta. Cuesta dinero, cuesta plata. Y mucho por si acaso. Mucho. Porque si queremos enviar misioneros a otros campos, donde el costo de vida es más alto, más dinero se debe necesitar. Europa. Es en euros. Y por decir, si enviamos a un misionero soltero a Europa, ¿cuántos euros necesitaría? Por lo menos 1.500 euros. Ahora multiplíquelo por 4 soles. ¿Cuánto es eso? Un montón de dinero. Para acá sería bastante, diríamos, pero para allá no, porque en Europa el alquiler de un cuarto nomás 400 euros o 500 euros. Algunos que trabajan por horas, el salario es 800 euros o 1.000 euros, nada más. Entonces imagínense lo que cuesta un misionero. Entonces, hermanos, compartimos con ustedes para ayudarnos a orar. Ahora, ¿y cómo podría ser financiado este presupuesto? O sea, siendo realistas, porque esto es un presupuesto real. No podemos trabajar con presupuesto ficticio, porque la gran comisión tiene que tomarse con responsabilidad, con seriedad. No puede ser así nomás, bueno, a ver en qué resulta. No es así. Entonces, hemos visto cómo financiar. Miren, ofrendas de la iglesia enviadora y también por ofrendas de otras iglesias o hermanos en Cristo y amigos que pudieran dar para la misión, porque iglesia sola no va a poder enviar misioneros, ni siquiera en la Biblia aparece eso. Pablo mismo fue apoyado por los hermanos de su iglesia en de Antioquía, por los hermanos de Filipos, por los hermanos de Corinto, por los hermanos en Roma. Es parte del cuerpo de Cristo. La gran comisión, hermanos, no es parte del trabajo de una iglesia, es parte del cuerpo de Cristo. Sí, hay cosas que somos responsables como iglesia local, ¿correcto? Como iglesias, diríamos, autónomas, no independientes, no hermano, autónomas. Claro, como iglesias autónomas. Pero debemos recordar que somos iglesias que debemos depender del Señor.
iglesias autónomas que debemos depender de nuestros asuntos internos y gobiernos. Está en las manos que el Señor nos ha dado. Pero también somos iglesias interdependientes en la relación que nos necesitamos los unos a los otros como cuerpo. Entonces, por eso, el cuidado material de los misioneros no solo debe ser de la iglesia local del misionero, sino también de otras iglesias, hermanos y amigos en Cristo, que podemos cuidar del misionero. Ahora, aquí hay una propuesta. ¿Y cómo hacer? Bueno, miren, ¿cómo pudiéramos este presupuesto ser financiado? La propuesta. Se calcula que hay 2,000 iglesias bautistas en el Perú. Si es así, gracias al Señor. Ahora, que cada iglesia ofrende fielmente 100 soles mensuales a un fondo para los misioneros, tendríamos la suma de 200,000 soles mensuales. Si cada iglesia ofrendaría solo 100 soles mensuales a un fondo para los misioneros, tendríamos un fondo mensual de 200,000 soles. Miren, ¿qué haríamos con esas ofrendas? ¿Cómo se distribuye? Si solamente usamos 100,000 soles para apoyar, tendríamos para apoyar en Perú con 100,000 soles a 50 misioneros solteros, dándoles ¿cuánto era el salario? 1,500, 2,000 soles. 2,000 soles. Pudiéramos apoyar con 100,000 soles a 50 misioneros. ¿Qué tiempo ya hubiéramos enviado a las 8 o 9 etnias que faltan en Perú misioneros? Hasta hubiéramos enviado hasta 2 o 3 solteros. Con 100,000 soles podríamos apoyar en Perú a 22 matrimonios misioneros. ¿Cuáles son los departamentos donde falta obra evangélica? Ica, Moquegua, Tacna, Tumbes, Ayacucho, distritos. Miren, pudiéramos ayudar a participar con 22 matrimonios misioneros, usando solo los 200,000 soles mensuales. Ahora, si tuviésemos ese fondo de los 200,000 soles, que cada iglesia da 100 soles mensuales, y yo creo que hay iglesias bautistas que no van a dar 100 soles, van a dar más, porque podrían dar hasta 200, 300 soles mensuales a este fondo. Entonces, mire, con 200,000 soles mensuales, tendríamos para apoyar en el extranjero a 18 misioneros solteros. ¿Cuántos países son de la ventana 1040? ¿Cuántos países hay que forman parte de la ventana 1040? Claro, son casi como 50, 64 países más o menos. Porque en total en el mundo somos como 220 países. Imagínense, podríamos enviar a un país de la ventana 1040 a 22 matrimonios por cada país de la ventana 1040. O etnia, o una etnia de un país. Y pudiéramos, a 18 misioneros solteros en el extranjero, y pudiéramos haber con 8 matrimonios misioneros, apoyándoles con $3,500 mensuales, 8 matrimonios misioneros. Así podríamos hacer. Entonces, tendríamos para apoyar para sus gastos de traslado del misionero al campo y aún para el retorno. O sea, habría dinero para hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor va a bendecir y pudiéramos hacerlo. Entonces, hermanos, queremos pedirle su ayuda en oración, porque Dios mediante, en los próximos días, vamos a entrar en conexión con los pastores para hacer un acuerdo de cooperación. Ese acuerdo de cooperación sería un acuerdo de cooperación firmado con el pastor como representante de la iglesia, el misionero y la misión, para poder administrar los fondos y así nuestros misioneros pudieran ser cuidados. Pero tal vez algunos digan, bueno, no quiero tomar parte de este acuerdo de cooperación. Está bien,
pero quiero darlo directamente al misionero, está bien, lo podría hacer. Pero sería una manera donde pudiéramos cuidar más de nuestros misioneros. Entonces, quiero terminar acá. Conclusión. ¿Qué vemos? El cuidado material del misionero es parte del mandato. Segundo, el cuidado material del misionero es tarea del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y tercero, el cuidado material del misionero es una de las prioridades de la iglesia. Debe estar como una de las prioridades. No puede ponerse a un lado. Sí, que una de las prioridades de la iglesia es la evangelización, el discipulado, pero también el cuidado del misionero material. Es parte del cuidado material. Tiene que entrar como una de las prioridades. Entonces, hermanos, quiero animarles, hermanos de Acopi, para orar al Señor por esto y que el Señor nos ayude en que podemos juntos cooperar, participar en esto para que el Señor obre en los pastores, en las iglesias bautistas a nivel nacional y pudiéramos así cuidar de los misioneros. Porque si no, yo pienso, no va a facilitar mucho para el envío de obreros. El Señor lo va a hacer, pero nosotros podemos hacer que las cosas puedan ser un poco más fáciles para los misioneros, para que puedan salir al campo. Aparentemente parece mucho dinero para nosotros, pero esa es la realidad. Termino, gracias al Señor, mi iglesia estamos enviando una misionera a Mozambique, hermana Isabel, ya está en Brasil. Ella para vivir en Mozambique necesita $800 mensuales. ¿Mi iglesia tiene la capacidad para cubrir todo ese gasto? No. Pero gracias a Dios, con la participación de esas iglesias, ella alcanza ese presupuesto. Estamos para enviar a una misionera, hasta junio estará saliendo hermana Pilar, Nora. Se va para la India, pero para el norte, para trabajar entre los tibetanos del norte de la India. El día domingo fue comisionada ya como misionera y su presupuesto es así como $1,300 que necesitaría para la India. Entonces todo esto me lleva a mí como pastor, como obrero del Señor también, y comprometido con la misión del Señor, a pensar cuánto pudiéramos hacer por los misioneros bautistas peruanos. Hermanos y hermanas que quieren salir, tanto en el campo nacional y campo mundial. Si nos unimos, podemos lograr mucho para la gloria del Señor. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.